Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Zvi, su anfitrión. Y no olviden suscribirse, dar like, activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales y así nos ayudan a difundir para tener mayor expansión de conciencia. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos ha costado a veces inclusive en cuestión de agendas y demás, pero la logramos tener hoy. Y te agradezco mucho por estar a pesar de tu agenda y a pesar también de la diferencia horaria que tenemos. Marciel, perdón, Carub. Vamos a hablar un Caro, poquito de Carub. Italo-venezolana, quien en su vida terrenal se ha desempeñado como licenciada en administración, fue aeromoza y comerciante. En el año 2005 se muda a Francia, desde donde se desempeña como chef de cocina. Desde el punto de vista espiritual, Maciel Karug empezó sus estudios de Cábala desde hace más de 20 años. Ya le vamos a preguntar que nos cuente también un poquito de ese tema. Iniciando con Cábala práctica en Venezuela con el maestro Ismael Noguera. Posteriormente, en el 2010, inicia estudios de Cábala hebrea y en su recorrido se ha preparado con grandes maestros e ilustres del judaísmo como Sha'adi Massouf, Pierre El Gouzi, Menachem Berros, Ribón Krieger y muchos otros. Hace 7 años funda la escuela online Cábala Renovada, que también le vamos a preguntar de eso, en la que cuenta con un aproximado de 1.200 alumnos inscritos. Se convirtió al judaísmo en noviembre del 2019 y recientemente celebró su Bat Mitzvah, Shabbat Parashah Miketz, el 3 y 4 de diciembre del 2021. Actualmente pertenece a la sinagoga Adat Shalom, comunidad Masortí en París. De nueva cuenta, bienvenida. Y cuéntame, ¿qué fue lo que te jaló gracias. a la cábala? Eh, bueno, es algo muy personal, pero vamos a decir que es una experiencia mística que Ujú. tuve. Yo tengo mucho tiempo que entré a este mundo de la cábala desde Venezuela, pero estaba con la cábala práctica. Y un día, haciendo un taller, tuve una experiencia mística con la cábala hebrea y eso fue lo que me jaló a cambiar la inclinación que yo tenía en la escuela en donde estaba. ¿Y Eh, anteriormente habías escuchado algo? ¿Tenías alguna idea de qué se trataba el tema? ¿Entraste con algún prejuicio? ¿Cómo fue tu ingreso a la cábala? mi ingreso a la cábala fue a través de un libro, es decir, hay mucha gente que entra al mundo espiritual y pasa por muchas escuelas antes de llegar a donde se siente bien. Yo empecé con la metafísica de Connie Méndez, que es una venezolana, pero que se hizo, fue básicamente la precursora de la metafísica en toda Latinoamérica. Y yo empecé con la metafísica de Connie Méndez y enseguida pues encontré el camino de la cábala a través de un libro que me llamó la atención y por ahí empecé a buscar y fui encontrando las personas adecuadas que me llevaran a donde hoy estoy. O sea, fue un camino, en realidad, bueno, como dices tú, fue un camino como un poco directo, porque tengo mucha gente, como Fue un dices. camino, sí, yo puedo decir que es un camino directo, seguramente ya en vidas pasadas, no sé qué tipo de público tú tienes, pero seguramente en vidas pasadas ya yo pasé por muchas cosas y hoy fui directo al grano, vamos a decir. No te preocupes que aquí solemos a algunos asustarlos y a otros acomodarlos en temas. Así que no te vayas a preocupar por eso, porque definitivamente aquí Vale, lo que estamos en esta vale. Lo ampliación que de pasa es conocimiento. que aquí en Francia estamos en un país laico y hablar de estos temas es bastante delicado porque te consideran hasta sectario, o sea, es Claro, casi que un tabú aquí en estos países de Europa, pues. sí, te entiendo muy bien. Sin embargo, y a pesar de que también Costa Rica es un país un poquito, claro, como sabes, tenemos, ¿cómo te lo puedo decir? Supuestamente es un país religioso y demás, en teoría, pero y algunas cosas dan un poquitito de susto y demás, y por lo general cuando no se sabe de algo, lo que se dice es que que es del diablo el tema, pero Bueno, mira, exacto. con todo y todo tocamos diferentes temas como para que la gente, ring, ring, le tocamos el timbre y algunos salen y otros no. Pero enhorabuena Es, por los que salen, es su tiempo ya, ¿no? así es.
Estamos en Entonces, tiempos mesiánicos, como sin, se dice en el buen argot. sin duda, sin duda. Y estamos en tiempos de verdad muy particulares para aprender, para reaprender, porque yo sí creo, como bien sabes, y lo hemos comentado en algunos momentos, en Gilgul Neshamot. Hemos estado aquí en algunas ocasiones y pues por eso cuando alguna persona me dice que va a hacer conversión, yo le digo, no, lo que vas a hacer es retorno, porque nuestra alma ya ha Exacto, estado en algún lugar y definitivamente lo que hace es retornar. Bueno, es pero retorno. Exacto. está bien porque estuviste aprendiendo y demás, pero en determinado momento sentiste, vamos a decirlo así, no voy a poner palabras en tu boca, pero sentiste como el llamado además de enseñar. ¿Cómo fue eso? Siempre lo he sentido. Desde que eh, empecé porque cuando yo leía un libro o cuando yo estaba en una clase, yo como que tenía un entendimiento más importante y me permitía explicarle a las personas que venían detrás de mí. Entonces, yo lo tomé como que aprendo estudiando. O sea, mientras más estudio y más enseño, es así como yo aprendo. Entonces, mi sistema de aprendizaje es realmente enseñar, porque cuando me pongo a estudiar para enseñar, aprendo más. Y además, no sé si te pasan las mías, comprendes mejor y a razón de explicar, se asienta lo que estás explicando. Claro, claro, Es, así es es. maravilloso, es maravilloso. Cada quien tiene su manera de aprender. La mía es Claro, enseñando. claro. Y dime una cosa, entonces, ¿no llegaste a esto como prejuiciada, como con susto? A la No, cábala para me nada. refiero específicamente. Qué bueno, qué No, importante para esto. nada. No, no, no llegué, al contrario, llegué con mucha curiosidad, llegué con ganas de investigar, llegué con ganas de saber todo, de comerme todo, más bien con ansias llegué. Mm, O sea, tu alma aterrizó allí, nuevamente. Exacto, exacto, Qué así bueno, qué es. bueno. Porque es, mira, para ponerte, para muestra un botón, hace unos años atrás, antes de entrar yo, adentrarme en este mundo maravilloso de la cábala y demás, recuerdo que yo tenía una amiga, que era una amiga de mi madre inclusive, que me hizo toda la explicación para que yo pudiera entender que la cábala era sinónimo de brujería y por ende era además sinónimo de diabólico. Y yo Sí. decía, que claro, pero por qué si ella tal vez no se ha dado la tarea como de leer algo? Y ella me decía, no, no. Y era una persona muy espiritual, ojo. Mm. Vean qué cosa más curiosa. Pero fíjate que en Venezuela tuvimos la suerte que somos un país sin prejuicios, somos Ujú. un país abierto, o sea, nuestra cultura antes, sobre todo, era muy abierta. Entonces, en Venezuela hubo como un boom espiritual de todas las disciplinas y todo el mundo estaba abierto a todo eso. Realmente era un foco de luz en Latinoamérica. Y dentro de eso estaba la cábala práctica. Y ciertamente la cábala práctica es una cábala mágica, pero hay que saber diferenciar cuando uno trabaja con magia blanca y cuando uno trabaja con artes mágicas del otro lado. Entonces, es todo un saber, es todo un descubrimiento, es todo una experimentación. Entonces, no es un camino fácil, pero ya cuando una persona ha pasado por allí, es más fácil que nos guíe por el buen camino, vamos a decirlo así. Y qué interesante, porque como bien nos dices, me dicen que está un poco bajo mi micrófono, vamos a ver si hablo un poquitín más fuerte. En todo caso, gracias. Qué interesante, porque como dices bien, Connie Méndez, que fue una mujer, que fue artista, fue una mujer multifacética top, definitivamente, se le aceptó en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, sus escritos y su manera de ver las cosas. Y he visto varios videos de ella e imparte una paz y una sabiduría que definitivamente tienen solamente las almas viejas, vamos a decirlo de esa manera. Sí, Entonces, así es. qué bueno que se pudo transmitir y que fue un faro de luz en su momento. Esperemos que lo siga siendo y esperemos que retorne todavía con más fuerza todo ello en Baruch su momento. Hashem. Y que está pronto. Besrat Hashem, y así sea de verdad muy, muy pronto. Esto de materializar, Mm. caramba, es un tema que se las trae, porque volvemos a lo mismo.
materializar, ¿qué será? ¿Que tengo que conseguirme un sombrero de mago y hocus pocus y ver cómo saco aquello? ¿Qué es eso de materializar? ¿Cómo nos puedes aterrizar un poquito en un tema que es importante que lo sepamos hacer? Porque acordémonos, y lo vengo diciendo en otros programas, nosotros somos co-creadores y mientras más claro lo tengamos, mucho mejor, porque vamos a fluir en ello. Cuéntanos. Así es. Bueno, justamente en el primer libro de Connie Méndez que llegó a mis manos se llama Te regalo lo que se te antoje. Y ese libro despertó mi curiosidad porque pues se enfocaba en que solamente con decir lo que quería y concentrarme en ello, pues se podía lograr lo que uno quería. Y efectivamente, yo lo experimenté. Entonces, a partir de allí, eh, me comencé a movilizar para encontrar eh, cuál era el método, porque muchas veces funciona y otras veces no funciona. O sea, el mismo método te funciona algunas veces y otras veces no te funciona tal y como tú lo querías. Entonces, pues yo he estado en esta vía de la cábala, ya tengo 25 años estudiando esto y esto me ha movilizado, esta pregunta de cómo materializar, me ha movilizado porque en el mundo hay desigualdad eh, de recursos materiales específicamente. Y esto es un llamado de atención a todos los que deseamos descubrir los secretos del universo. Por lo menos a todas las personas que me rodean tienen esta misma curiosidad o esta misma inquietud de aprender a que lo que está arriba descienda. Yo he encontrado respuestas en la cábala, pero sigo investigando porque realmente la respuesta es bien profunda y requiere un entendimiento hasta científico. En este estudio, en el estudio de la cábala, yo he descubierto fórmulas que vemos en todas partes, pero que no se saben aplicar realmente, como por ejemplo la ley de atracción. eh, Tenemos un inmenso poder creativo, como tú lo has dicho, pero este poder ha sido velado, ha estado oculto por nuestro propio bien. Este poder está escondido dentro de las capas de nuestra propia negatividad, porque encontrarlo implica un cambio de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Al buscar este poder, descubrimos primero las conchas que nos impiden materializar. Así que forzosamente debemos pelar la cebolla, debemos quitar esas conchas, extraer estas piedras pesadas que protegen nuestro poder interior. Es igual a como un minero cava en las capas profundas de la tierra para alcanzar el mineral que se ha convertido en un diamante. ¿Por qué necesitamos esta protección, Ariel? Porque por nuestra boca decimos muchas tonterías, por nuestra boca deseamos mal al otro, por nuestra boca nos humillamos a nosotros mismos, tenemos un diálogo interior tóxico y esas conchas nos protegen de que nuestro verbo materialice tal desastre. Entonces, necesitamos desarrollar ciertas cualidades como la perseverancia, la disciplina, la determinación, etcétera, para repetir o enfocarnos en un objetivo y que eso termine funcionando cuando lo vemos manifestado en este mundo. ¿Se comprende eso que dije? No te escucho. Tienes el micrófono apagado. Sí, gracias. Nuestro enfoque es
fundamental. ¿En qué ponemos nuestra visión? ¿En qué ponemos nuestro enfoque? Porque a veces verbalizamos algo y aquí, en el taller, estamos trabajándolo al revés, trabajándolo al revés, trabajándolo al revés, y queremos que se dé. No, no, no. El taller tiene que estar funcionando, no sé, bueno, es como que le den un pedazo de metal y le digan, hágame un Stradivarius. Eso se llama alineación de hemisferios. Es decir, nuestro subconsciente tiene una grabación, tiene un pensamiento, pero nuestra conciencia está conectada con el mundo exterior y a través de nuestros sentidos empezamos a desear lo que vemos. Pero cuando lo que yo deseo afuera no está en coherencia con lo que yo tengo grabado en mi cerebro, en mi mente, en mi subconsciente, entonces hay una incoherencia y eso que yo deseo no se realiza, porque mi subconsciente es quien manda, porque es el piloto automático, que la mayoría de las veces estamos en él. Estamos más en el piloto automático que en la conciencia. Entonces, el piloto automático está todo el tiempo activo, esperando a que nos desconectemos de la conciencia para tomar el mando. Y cuando él toma el mando y él tiene una orden que contradice la orden de mi conciencia, es él el que manda. ¿Cómo Y hago como él, para revertir aquello? Perdona, ¿cómo hago para que el subconsciente, cómo hago para, vamos a decirlo así, a limpiar el subconsciente para poder programarlo debidamente y que mi subconsciente, en vez de enredárseme en los pies y botarme, sea más bien lo que me haga caminar? esa pregunta es muy importante. Hay cantidad de técnicas para alinear la conciencia con el subconsciente. Yo me formé en una de esas técnicas que se llama Psyche, creo que te lo mencioné en alguna oportunidad, pero hay muchas otras. Lo cierto es que hasta Psyche y cualquiera de las técnicas que vayamos a utilizar pasa primero por una limpieza de lo que es nuestra infancia. ¿Por qué? Porque en nuestra infancia nosotros grabamos lo que hoy somos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy en el vientre materno y yo me formé allí, en el vientre materno yo tengo todo. Es mi estado natural estar protegido, estar alimentado, estar calientito, ser amado en la mayoría de los casos. Entonces, en el estado natural del vientre materno tenemos todo. Cuando salimos de allí, esperamos encontrar lo mismo en nuestro mundo exterior. Y resulta que nos encontramos con padres que tienen problemas, que tienen dificultades de todo tipo, y comenzamos a sufrir choques emocionales cuando encontramos la diferencia en el ambiente y se producen nuestras primeras redes neuronales. Allí, en cada red, se forman pequeños nudos que graban los choques emocionales que hemos tenido desde pequeño. Y en Psyche aprendemos que tenemos desde los 0 hasta los 7 años, somos como una esponja. Nuestra mente es una esponja que está grabando absolutamente todo lo que ve a su alrededor porque de allí necesita aprender para poder desenvolverse en el ambiente que se rodea. Entonces, lo primero que un bebé graba de estar en un ambiente en donde tiene todo a un ambiente en donde tiene que llorar para pedir la comida es no soy digno, no merezco. Y esto en Cábala se llama el pan de la vergüenza. Entonces pasamos nuestra vida aprendiendo a ganarnos el pan para merecer el sustento. Entonces se necesita toda una programación para entrar a nuestra infancia con un trabajo de autoestima, con un trabajo de aprender a
merecer con un trabajo de empoderarnos para poder arrancar con buenas bases a trabajar la persistencia, la tolerancia, el enfoque. ¿Entiendes? Se necesita una cantidad de cualidades personales que tienen que formarse en los pilares derecho e izquierdo del ser humano para poder alcanzar nuestro destino, porque realmente nuestro destino es estar realizados. O sea, tenemos que desprogramarnos para reprogramarnos para poder Así, ser, vamos a decirlo así, somos un farol con el vidrio adentro un poquito sucio, hay que limpiarlo para que podamos tirar la luz así, así de- es. Lo debidamente. importante es que tenemos que recordar que nacimos, que fuimos creados. Yo siempre le digo a mis alumnos que el ser humano es el creador en acción, el creador en actividad en este mundo. Una madre que tiene a un bebé es el creador en sí mismo, a la que llamamos la Binah. Y ese creador conformó a una criatura con todo, con absolutamente todo lo que necesitaba. Y de hecho, hay un proverbio popular que dice, eh, el bebé viene con su pancito debajo del brazo, porque el sustento lo tiene garantizado a través de la leche materna. Entonces, ya la naturaleza en sí misma viene abundante para un ser humano. Si tú ves, esto lo podemos observar en las plantas, porque de una semilla de manzana se pueden sacar hasta 30 kilos de manzana. Y es una cosita de este tamañito. Entonces, la abundancia es un estado mental, primero que nada. Ujú. ¿Ok? Eso es fundamental entenderlo porque aparte de la programación neurolingüística, vamos a llamarlo un poquito técnico, con la que ya venimos, que por lo general a veces no es lo que nos bota un poquitín, si no creemos que podemos salir de aquello, vamos a permanecer y lo que vamos a ver es siempre lo mismo repetitivas veces o repetidamente. Nos sucede igual con la clase de gente que nosotros atraemos, ¿cierto? Nosotros somos como un imán para una serie de cosas. Entonces, Así es. ¿qué tips nos podrías dar para que la gente, digamos, pueda, mientras puede buscar ayuda con PsychK, qué, qué podrían No hacer para... necesariamente con Psyche. Fíjate que en el trabajo que nosotros hacemos espiritual en cada semana, que es el estudio de la Torá, todas las semanas vamos teniendo herramientas y vamos teniendo como un speech, como una charla, una clase que le da a la gente eh, herramientas para valorizarse a sí mismo. La autoestima y la elevación de nuestra dignidad es un trabajo fundamental que debe hacerse para poder materializar, porque esta es nuestra primera barrera, ya que las bases, como te dije, se forman en nuestra primera etapa de vida. Entonces, para nosotros poder eh, llegar a nuestra meta, es decir, a nuestra realización, nosotros tenemos que estar constantemente repitiendo, no tenemos que ir ni a un especialista ni a un terapeuta obligadamente. Si queremos hacer un trabajo más acelerado y más rápido, evidentemente lo podemos hacer, pero el solo hecho de hacer un trabajo constante, diario, de autoafirmación, de valorización del sí mismo, ya comienza a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Eso a través de palabras, de frases. ¿Cómo podrías darnos una luz de cómo se hace una frase positiva para nosotros ir cambiando las rayas de este disco que tenemos adentro? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que nuestra mente no conoce el no. Es decir, si yo digo, no quiero tener deudas, Ujú, mi cerebro o mi mente
que es como un bebé, el no lo quita del lugar porque no lo conoce y entiende solamente quiero tener deudas. Entonces, yo no puedo decir no quiero tener deudas, sino estoy liberado de todas mis deudas en el tiempo presente. Y siempre digo que acompañemos esto con imágenes, ya sea visualización, pero siempre la misma visualización. Por eso es que tenemos que estar enfocados en un punto, en una imagen. Y siempre le digo a la gente también que trabajen una sola cosa a la vez. Porque cuando nos enfocamos en diferentes deseos, en diferentes puntos, y no tenemos la maestría en poder sostener cada visualización en forma independiente y bien enfocado, entonces nos dispersamos y cada cosa toma más tiempo. Cuando yo voy a trabajar en un punto, yo me enfoco en una imagen a la que todo el tiempo voy a repetir exactamente la misma escena. Puede ser como una escena de una película, puede ser una foto, en fin. Una cosa que yo estoy bien determinada a hacer de la misma manera constantemente, repitiendo las mismas afirmaciones todo el día o cada vez que yo lo recuerdo. Es un trabajo de perseverancia, de disciplina, de constancia y de tolerancia con uno mismo, porque a veces en el día vamos a estar agobiados y esta especie de disciplina que nos imponemos a nosotros mismos viene a contribuir con nuestro agobio. Pero ahí es donde tengo que tener la tolerancia conmigo mismo, me detengo, respiro. No, este minuto es para mí. Y Algo, perdona, digámoslo así, sacar unos minutos, porque no es que vamos a durar todo el día en eso. Si usted lo puede no, hacer varias veces al día, hágalo por favor, porque enhorabuena, vamos a ir cambiando el disco con mayor facilidad y rapidez, quizás inclusive. Pero deténgase unos minutos. Dicen los que saben que lo ideal es hacerlo de primero en la mañana y de último antes de ir a dormir. Tome su lista y con fe en usted mismo primero y luego en aquello en lo que usted crea que sea superior de usted, hágalo. Vaya leyéndola. yo no Pero, recomiendo tener lista. Yo en lo personal ujú. no recomiendo tener lista, sino un solo objetivo. Ok, es que Cuando tú lo marcas punto por punto. Claro, entiendo, entiendo. sí, yo establezco mis prioridades, bueno, de aquí a 3 meses, ¿qué objetivo tengo? O de aquí a un mes, ¿qué objetivo tengo? Y en eso me concentro. Ok. Y hoy en día tenemos algo fabuloso que se llaman los smartphones, en el que podemos poner un recordatorio de, de lo que yo estoy repitiendo cada hora, solamente que me recuerde, yo lo repito en mi mente, una alarma que me suene, ya yo sé que lo repito. A veces, si no tengo el teléfono disponible, yo me cambio los anillos. Por ejemplo, cuando me veo, si tengo un anillo que acostumbro a ponerme en la izquierda y me lo cambio a la derecha para recordarme de algo, entonces cuando lo veo, me acuerdo de lo que tengo que hacer. En fin, cada quien tiene que usar su creatividad para Desarrollar. recordar, para desarrollar su disciplina y su constancia. Claro. Bueno, yo lo hago un poquito diferente, pero muy sabio como lo dice la maestra. Yo lo hago con lista y lo hago frente al espejo. Entonces, si la persona, bueno, quizás está en la calle y no puede hacerlo frente al espejo, pero está bien, igual. Volvemos a lo mismo, cada quien desarrolla su técnica. Muy interesante Exacto. porque lo que nos estás diciendo es una cosa por vez. Sí, Te pregunto, ¿se podría hacer si hay tres cosas urgentes que tengamos que resolver, por decirlo de alguna manera? ¿Puedo hacer una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche? ¿O tú prefieres que sea puntualmente una cosa nada más hasta ver el resultado? ¿Cómo lo ves? así es, puntualmente, una cosa nada más hasta ver el resultado, porque la práctica hace al maestro. Una vez que yo, porque todo esto, acuérdate lo que te dije al principio, todo depende de la autovaloración y de la confianza que yo desarrollo en mí mismo. Cuando yo veo que me funciona una cosa pequeñita, como por ejemplo,
gracias a Shem que consigo puesto en el estacionamiento, yo tomo confianza de mi palabra, de mi verbo, y tomo confianza de mi trabajo. Y esa confianza me hace más determinada, más disciplinada. Y esa confianza hace que yo logre escalar niveles uno tras otro para alcanzar mis objetivos. Se me ocurre, fíjate que Ujú. una maestra mía dice, cuando tú haces ese tipo de visualizaciones y demás, empieza con algo pequeño, porque vas ejercitando la confianza hasta luego ya pedir algo que sea más significativo y más grande, porque ya te lo, vamos a decirlo así, ya te lo vas a creer. Así Entonces, es. Mira, yo, fíjate algo, Ariel. Voy a entrar en un punto un poco más profundo porque yo sé que mis alumnos están aquí conectados y es importante ir a un punto eh, un poco más profundo que solamente afirmaciones o repeticiones. Todas las escuelas de metafísica del mundo nos explican que somos poderosos cuando nos elevamos al campo de todas las posibilidades. Pero pocas personas entienden lo que esto significa en forma pragmática. ¿Qué es eso del campo de todas las posibilidades? A mí, en lo personal, me gusta unir la espiritualidad con la ciencia porque esto aumenta las posibilidades de credibilidad y de éxito en lo que hacemos. La física del campo unificado, que es la física del campo unificado, primero que nada, es la física tradicional tiene una vía y la física cuántica tiene otra vía, leyes que funcionan completamente diferente. Y hoy en día se logró unir estas dos ramas y eso se llama la física del campo unificado. Y esta física explica que vivimos en un espacio de tres dimensiones, lo largo, lo ancho y lo alto. Y el tiempo es una cuarta dimensión, es decir, vivimos en el espacio-tiempo en cuatro dimensiones, ¿ok? Entonces, el tiempo es el movimiento que damos alrededor de estas tres posibilidades que son independientes una de las otras. Es decir, en estas tres dimensiones, que son, vamos a decir, estáticas, son líneas que yo puedo tomar, ¿verdad? Yo tengo posibilidades y mi línea del tiempo, lo que yo decida, me va a hacer movilizarme en cualquiera de esas opciones. Eso quiere decir que dentro del espacio que nos define por los lazos familiares, por los lazos sociales, por los lazos económicos, por los lazos educacionales, hay un predeterminismo. Pero alrededor de todo esto hay otras 10 grandes posibilidades que pueden quedar accesibles dentro del espacio-tiempo en el que vivo. ¿Por qué digo 10? Porque a través de la teoría holográfica, en cada una de las dimensiones del espacio, en estas tres dimensiones que mencioné, están tres posibilidades más. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dimensión del espacio ancho, yo tengo el largo, el ancho y el alto. No sé si eso se comprende. Es como meter una caja dentro de una caja, ¿ok? Entonces, si yo en cada espacio, si tengo tres espacios y en cada espacio tengo de nuevo tres, esto me da 9 dimensiones y el tiempo es la 10ª dimensión. Y esto es lo que se llama en Cábala el árbol de la vida. Entonces, el asunto es que, ¿por qué yo digo 10? Porque a través de esta teoría holográfica, en cada una de las dimensiones están estas tres dimensiones o subdimensiones y tenemos entonces un campo de posibilidades infinitos
porque el 10 representa la totalidad. Así que el 10 es solo una cifra simbólica que implica que no hay fin y solo hay posibilidades de nosotros mismos que están más cercanas o más alejadas. ¿Por qué? Porque hay más cerca y más lejos, porque tenemos un tiempo de vida determinado. Es decir, un ser humano vive un promedio de 80 años. Entonces, en esos 80 años hay una cantidad de posibilidades a las que puede acceder, pero hay otras que están más alejadas. Sin embargo, se pueden acceder, nada es imposible. A donde quiero ir con esta explicación es que debemos entender que no hay determinismo cuando despertamos al llamado espiritual de nuestra alma. Tenemos un infinito campo de posibilidades llamado espacio y nuestro libre albedrío consiste en movernos dentro de él. El asunto es que cuando escogemos una posibilidad, vamos reduciendo nuestras alternativas. Por ejemplo, si una persona escogió no estudiar por la razón que fuera, todas las posibilidades que tenía abiertas, dadas por el diploma que obtendría, se cierran. Sin embargo, lo importante es saber que hay muchas otras posibilidades aún abiertas que permanecen en estado potencial a las que pueden acceder. Esto lo digo porque a veces, sobre todo aquí en Francia, pasa mucho que la gente decide no hacer estudios superiores y se conforma con un grado técnico, vamos a decir, y eso hace que se sientan limitados más tarde en su vida. También tenemos el caso de gente que estudia y tiene un diploma y cuando emigra, cuando sale de su país, el diploma no le sirve de nada. Entonces, lo que tenemos que entender es que eh, no tiene que ver, nuestro éxito no tiene que ver con lo que decidimos estudiar, ni Como que con no lo que estamos no limitados. decidimos estudiar, sino en el espacio-tiempo en donde nos encontramos. Perdón que te interrumpa, no estamos tan limitados como a veces nuestra mente nos limita a creer que estamos limitados y no nos movemos. Así Básicamente por ahí. dije. Por eso te dije que tenemos un condicionamiento social, educacional, familiar, y todo esto tiene que romperse para crearnos como nuevas personas. Perdón un segundo, Todo, hay unas preguntas acá. Te escucho. Termina la idea, por favor, y te hago unas preguntas que están por acá. no, quería decir que todos tenemos inscritos una versión de nosotros mismos que ya se ha realizado en el futuro, que es abundante y que es feliz. ¿Cómo saber cuándo nuestro futuro nos está llamando? Ese futuro de una persona abundante y feliz me llama todos los días, pero yo no escucho. ¿Y tú sabes para qué son las crisis de tanto que se habla ahorita? Para que escuchemos esa voz que está llamándonos al cambio. Eso era lo que Ok. quería decir. Con eso termino mi idea. Por eso te agradezco que estés aquí hoy hablando del tema del que estamos hablando, porque parte de lo que estamos haciendo en la academia precisamente es decirle, ya topó con pared, se fijó que hay al lado suyo, ya se cayó, levántese. En Así parte para es. eso estamos aquí. Suena tal vez un poco rudo para la persona que está caída o que está con la pared al frente, pero la verdad es que si se topó con la pared de vuelta, Pero es que al- fíjate algo, Ariel, hay una diferencia en el ser víctima y el victimizarse. Es decir, podemos vivir una situación en la que somos víctimas de un maltrato. Nadie lo va a negar, eso existe. sí, sí, Pero sin duda. otra cosa es levantarme de eso con más fuerza o decidir victimizarse 20 años de la vida por eso. ¿Comprendes? Ahí Lo es donde segundo ya es está la elección. diferencia. Sí, lo segundo ya es Exacto. elección. Sí, sí, sin duda. Totalmente de acuerdo y gracias por aclararlo por cualquier cosa. Vamos a ver, dice, ¿dónde está la predeterminación de la Sof que dicen los maestros de Cábala? Nos pregunta doña Teresa Sala. La predeterminación del Ein Sof es que todos somos uno. Para el Ein Sof no hay diferencia.
Para el Ein Sof estamos en un juego. Para el Ein Sof esto es un mundo de juguete, de comiquitas, es un mundo irreal en el que se nos permite jugar hasta que la cosa se ponga seria, como está efectivamente pasando en estos momentos en el mundo. Sí, Pero el sí. predeterminismo del Ein Sof es sencillamente la unidad. Que entendamos que somos uno y que tenemos que cohabitar en armonía los unos con los otros. O sea, si somos uno, funcionar como uno, y hay que aprender a hacerlo. Lo sé. Juan nos dice, Cohabitar, es que funcionar como uno no es tan fácil porque no, eh, no. eh, tenemos diferencias, tenemos diferencias. Entonces debemos aceptar nuestras diferencias, tolerarnos y respetarnos. Eso es. Dijiste algo muy importante, pero déjame darle un matiz un poquito diferente. Tengo que ser Ujú. empático yo conmigo mismo primero, Así tolerarme, es, soportarme y llevarme bien conmigo mismo para después de eso poder hacer lo mismo con los demás. Eso es muy así importante es. que lo Tenemos, hagamos. por Si no, eso te dije que la base es la autoestima, mi relación totalmente de conmigo acuerdo, mismo, mi diálogo interno. totalmente de acuerdo. Si no Mm, sanamos eso, caray, mejor no digo. El así tiempo-espacio es. nace en el Ein Sof. ¿Podrías explicar eso si eres tan amable? No, el tiempo y el espacio no nacen en el Ein Sof, nacen en la Binah. O sea, el Específicamente. tiempo y el espacio nace después de que se creó el universo. Antes no había nada. No había tiempo, no había espacio, no había absolutamente nada. Había una cantidad de ondas, de radiaciones, no se sabe ni siquiera lo que había. Hay simples teorías porque nadie lo puede saber. Pero el tiempo y espacio nace con el universo creado. Antes no había tiempo y espacio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo podemos, si la persona está ahorita mismo en depresión, tal vez tratemos un punto específico y danos tal vez tips. Si la persona está en depresión, ¿qué le puedes recomendar que haga de primera mano? Ejercicio físico. Sol. Lo primero, Lo primero que debe hacer es ejercicio físico, sea cual sea. ¿Por qué? Porque la depresión es luz apagada. Y cuando nosotros nos oxigenamos, en el oxígeno entra, en hebreo, eh, aire es avir, y cuando volteamos tenemos or yud, que es luz y átomo, el átomo de la luz. Entonces, cuando nosotros respiramos, en el oxígeno está la luz que viene y nos penetra, y esa luz alimenta nuestra alma. Entonces, nosotros, haciendo ejercicio, caminando al aire libre, recibiendo sol, es un primer paso para salir de la depresión, obligatorio. Porque lo que uno menos quiere cuando está deprimido es salir a la calle, pero el primer paso es ese. Perfecto, perfecto. Dicen que el libre albedrío no existe, que es una ilusión, nos dice doña Teresa. Sí ¿Lo es? existe el libre albedrío. Justamente expliqué que en el espacio-tiempo, lo único que tenemos nosotros es que escoger qué vía queremos. Y eso es el libre albedrío, aunque el resultado ya está listo, pero podemos escoger cómo llegar a ese resultado. Hay maneras piadosas, hay maneras dolorosas. Somos nosotros los que decidimos. Permíteme explicarlo tal vez de esta forma y me das tu parecer si eres tan amable, a ver si opinamos igual. Esto es como que para una película hay 5 scripts o libretos distintos. De acuerdo a donde se quiera llegar, se toma alguno de ellos. Así es, pero el final ya está listo. El final ya se escribió. Ya sabemos cómo la novela termina. Así Es es. un estado potencial ya realizado. El script yo lo voy a escoger. Yo quiero ser la muchachita que llora, yo quiero ser la luchadora, yo quiero ser, o sea, hay diferentes estados en el que yo voy a llegar allá, pero de que llego, llego. Por Por eso, eso dicen los cabalistas que lo que importa es el proceso.
y no la meta. La meta ya está escrita. El proceso es lo que nos importa a todos. Por eso vemos que en las películas hay partes que se omiten porque quizás haría que el final tuviese que Se ser ha distinto. alterado. Así Entonces, es. nosotros escogemos el libreto. Yo les preguntaría a Así. ustedes, ¿y ustedes qué libreto tomaron? Porque vamos creando la película en nuestro día a día. Y si una Así persona es. está quizás ansiosa, no es depresión, sino lo que tiene es ansiedad, qué tips les podrías dar, por favor? Respiración. La Ejercicios de persona que respiración. está, la persona que está ansiosa tiene miedo. En el fondo, tiene miedo. Y para el miedo es una conexión con la muerte. Y en hebreo, Haim, vida, tiene que ver con la respiración. Entonces, lo que se hace cuando una persona está ansiosa es respirar lenta, pausadamente, sincronizadamente. Es decir, inspiro en 5 tiempos y expiro en 5 tiempos. Y de esta manera, un cierto determinado tiempo, vamos a decir 10 minutos, uno puede lograr que una crisis de ansiedad pase. Perfecto. ¿Qué otras Respiración, perdona, respiración agitada, no, porque eso crea una oxigenación excesiva en nuestro cerebro que nos puede tetanizar, que tetaniza los músculos. La respiración es calmada. y problemas respiratorios ahora que estamos viviendo este tema? Ay, bueno, es complejo este tema porque eh, hay un gran análisis que se ha hecho de la manera en cómo nosotros nos expresamos. Y esa energía en la que nosotros lanzamos a través de nuestras palabras es la que crea los virus y las bacterias. Pero este tema yo no quiero entrar en él porque es difícil de que la gente entienda que no fue un virus producido en un laboratorio, aunque puede haber sido ese vamos a decir, el gatillo, ¿verdad? Pero si se produjo, es como cuando se produce un huracán o un tsunami, Hasbe Shalom, cuando se produce algo colectivo es porque el colectivo se hizo responsable de ello. ¿Comprenden? Lo Entonces, asumieron, lo tomaron. claro, nosotros, si lo sufrimos fue porque lo produjimos. O sea, no hay nada que esté en el ambiente o en que pase en nuestra vida que no es nuestra responsabilidad, Curiosamente. ya Fíjate, sea en forma individual o en forma colectiva. bueno, ojo con eso, que lo que hacemos colectivo tiene una fuerza impresionante. Así Bueno, es, dice Don Milton desde Venezuela, bienvenido, dice, se persiste en el objetivo, la estrategia puede variar, el fin es conocido y deseado. El cómo llegó a él no lo sabemos. Se van dando pequeños pasos hasta lograr conseguir el gran objetivo. Como dice mi maestra, ¿no? Empiece a hacer cosas, empiece a creer en usted en cosas más pequeñas y va ensanchando. Dice acá lo así mismo con es. el tema de la guerra, pensamiento negativo en colectivo. Y dime una cosa, Ujú. con respecto a todo esto que estamos viviendo, que yo sé que tú lo manejas de una manera muy especial y me gusta cómo lo haces. ¿Cómo podemos entender? O sea, déjame hacerte la pregunta así. ¿De qué lado nos tenemos que poner? ¿Del De agresor ninguno. o de aquel? Muy bien, explica por qué, por favor. No tenemos que ponernos de ningún lado, porque los dos están equivocados. O sea, en el ambiente, en la atmósfera, hay dos arquetipos, la víctima y el victimario. Y los dos arquetipos se pertenecen el uno al otro. Es decir, si no existiera el victimario, no existiera la víctima y viceversa. ¿Ok? La víctima genera al victimario. Entonces, de alguna forma inconsciente, esto se generó y puede arrastrarnos a todos porque esto es un arquetipo universal. La cura, la solución es ponernos en el medio, en ninguno de los dos lados.
Nadie es víctima ni nadie es victimario, simplemente todos somos una unidad y tenemos que vibrar en el amor, es todo. Ahorita la mayoría de la gente le está enviando odio a Rusia y eso lo que va a hacer es crear un vórtice más grande. Mi solución, lo que yo propongo es el punto neutro. ¿Cómo manejar la empatía en estos casos? Me preguntan acá. Joana pregunta. La empatía en estos casos. Pero es que la empatía no es sintonizarme con la víctima. Por ejemplo, una persona empática puede contribuir con comida, puede ayudar a los refugiados, pero no meterse en el sentimiento de pobrecito aquel. Simplemente por un ticún está viviendo una situación en la que yo puedo ayudar a que mejore. Entonces, de esta manera sí podemos ayudar a ser empáticos, pero no poniéndonos en el lugar de la víctima y mucho menos sustituyendo a la víctima, porque tendemos a ser ambulancias emocionales. Claro, ¿Ok? claro. En parte también por todo esto que tenemos en la cabeza y que venimos trabajando, porque aunque ustedes no lo crean, venimos trabajando muchas cosas desde el punto de vista negativo y no necesariamente desde el punto de vista del amor, porque a veces Así es. escuchamos a una persona hablar de sí misma y, Dios mío, da miedo aquello. Pero es Así es. mantenernos en el centro, mantenernos nosotros empáticos desde nosotros. Dice acá Exacto. Benito, dice, correcto, todo depende de cómo percibo desde mi pensamiento consciente lo que es bueno o malo, conveniente o no en un determinado momento. Así es, así es. Y me Así, gustó eso que dijiste, porque, Maciel, tenemos que entender, le digo yo a la gente, somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, porque estamos lanzando energía al universo, que esa energía se retorna, esa energía se nos devuelve. Entonces, tenemos que concientizar y a ver, entender que somos responsables y concientizarnos de todo lo que generamos, porque un pensamiento negativo, un pensamiento de odio y demás, no es que queda allí, lanza energía. Y así es. aquello que le Ahora, deseemos negativo a la persona, le pasa. Y no queda ahí el tema, ese es el problema. Dime, sí, por favor. no, te quería decir que eso que cuando dijiste todo es energía, me recuerda que quería hablar con este público un tema muy importante, porque vienen tiempos en el que se van a producir muchos cambios. Entonces, yo pienso que debemos hablar del dinero en específico, porque es un tema álgido también dentro del mundo de la espiritualidad. ¿Te puedo hacer El una pregunta? dinero, sí, claro. Empezando nomás, empezando nomás. Perdona que te corte y ya te dejo para que lo desarrolles, que lo tratas Ujú. muy bien el tema también y me gusta eso. Si una persona está recibiendo de alguien o no sé, de algo, de lo que sea, está recibiendo información y se nutre de allí y no siente dar, no siente colaborar, ¿cómo analizarías tú ese no siente? O sea, da solo si siente. ¿Qué pasa con ese sentir? ¿Cómo lo podrías explicar? No, la persona que recibe y no da, simplemente no ha alcanzado el grado de madurez necesario de ser otorgante y por lo tanto tampoco va a ser receptor. A Cuando veces uno no creen, es recep- pero imagínense si dieran. Te escucho, perdona. Cuando uno no es receptor, uno no aprende nada de lo que le están dando. Entra como una información más que se acumula en una parte del intelecto, pero no entra al alma. Y ahí es donde está el problema. El alma es otorgante en su propia naturaleza, porque es una chispa del creador y el creador es otorgante. Y entonces, cuando la persona recibe solamente y no otorga, está negando la expresión del creador en este mundo. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Fíjate que me pasó con un amigo, él está recibiendo unas clases, qué sé yo, unas charlas, y me dijo, voy a hacer una donación.
Mi humilde Ujú. consejo es, cuando sabemos que tenemos que hacer algo, no lo tardemos. No es buena idea tardarlo. Me llamó mucho la atención porque él tiene un vehículo nuevo, que no tendría por qué haber fallado, y falló y tuvo que hacerle un arreglo que iba más allá de la garantía, que no me atrevo a decir que es que le cayó el karma. No, no, simplemente la casualidad estaba muy de la mano con la realidad que tuvo. Entonces, yo creo y le enseño a personas que en algunos momentos nos reunimos y conversamos de diversos temas. Si usted sabe que tiene que dar, porque ya sintió el dar o ya se dio cuenta que tenía que hacerlo, como se quiera ver, no lo tarde, porque esta Así es. persona no pudo dar la donación porque tuvo que arreglar el vehículo. Yo he tenido experiencias así, yo mismo. Y como que cuando tú liberas aquello que tienes que dar, Maciel, hay una protección en ti y en lo tuyo. Es la única forma como puedo explicarlo, no sé cómo explicarlo diferente, pero hay No, eso protección. tiene una explicación dentro de la cábala, te pones en la columna derecha del ser otorgante y en la columna derecha, por ahí es por donde recibimos. Así es simple. O sea, a Dios veces creemos siempre da que por nos la estamos derecha. haciendo algo y no nos estamos ahorrando nada. Perdona, dime. No, no, no nos estamos ahorrando nada, porque, y también pasa cuando robamos. Y te digo, cuando robamos un lápiz, una pinza, cualquier tontería. O sea, cuando nosotros buscamos infringir la ley del universo, el universo necesita entrar en orden y él está programado para ordenar el caos. Así que lo que te llevaste por un lado lo vas a gastar por el otro. Es así de simple. Más Sí, tarde o más temprano. así es. Permíteme para ver qué nos dicen por acá. Ujú. Pero ese dar como debe ser visto si se da a quien se sabe que también nos va a retribuir. En este caso, no serviría es un dar más a aquel que nos cuesta. No entendí la pregunta, perdón. Pero ese dar, como debe ser visto, se da a quien se sabe. Bueno, yo a ver, déjame traducir a ver si le llego. Ujú. Yo pienso que nosotros debemos de ser un poco más sensibles y en este tiempo estamos viendo que el adentrarnos a nosotros mismos, insisto en esto, el programa se llama Reconectando Almas para el Bien Vivir, el nombre me bajó tal cual. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer una reconexión interna, porque tenemos mucho ruido alrededor. Estamos conectados permanentemente al teléfono, a diferentes dispositivos, que la computadora. A veces no vemos para adentro. Así Entonces, es. lo que debemos de hacer está siendo anulado porque estoy con mi atención en 10 cosas más afuera. Por eso es Así es. importante, por eso te pedí, Maciel, que al final hagamos una meditación. Tenemos que aprender a meditar. La meditación no es algo ni complejo, ni complicado, ni tiene que ser de 5 horas. Como igual nosotros cuando hacemos el rezo, la gente a veces, no, 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 conecte. Y a veces se me quedan mirando como diciendo, ¿de qué está hablando? Conecte. Es una conexión energética la que estamos haciendo. A ver, y déjenme decirlo más genérico. Cuando nosotros oramos, le hablamos al ser supremo, nosotros lo que tenemos que establecer no es un bla, 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 perdón que lo diga así, no es un bla, 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 es una conexión energética para con él, porque nosotros tenemos esencia divina. De ahí para afuera Ujú. lo que ustedes quieran, pero porque es parte de nosotros. Yo escucho a veces a gente hablar del Ser Supremo, no sé, como si fuera un pariente lejano. No, no, no. Nosotros tenemos esencia divina. Entonces, es esa Así es. reconexión que tenemos que hacer. Vamos a ver, voy a leer Así el es. último. Dice, no existe la casualidad, sino la causalidad. Quien da es porque tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Debemos dar desde nuestra satisfacción y no desde el ego, desde el sufrimiento, el temor. Acá dice robar el tiempo de las personas, hacer promesas si no se cumple, o eso es peor, hacer promesas si no se cumple, ya se abre una ventana al universo. Es a veces prometer y no cumplir, es como ir a un avión y abrir la puerta. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Depende de aquella ah, fe, no quiero ofender a nadie, depende de aquella fe donde vengamos. Hay cosas que las vemos con más liviandad, pero hay que tener cuidado. Maciel, si Y tienes eso una es tan interrupción. serio que
que dentro de pues, la cábala, dentro de lo que nosotros hacemos, antes de llegar al fin de año, hacemos un borrón y cuenta nueva, hacemos lo que se llama ¿El una cashlist? cancelación de promesas, porque cada promesa que hacemos y que incumplimos, inclusive a nuestros hijos, si le decimos, mira, te voy a dar esto y no lo hago, o voy a hacer esto y no lo hago, cada promesa que incumplimos deja una fuga de energía que luego se representa en carencias en nuestra vida. Así que por favor, insisto, somos responsables de lo que decimos, de lo que sentimos, de todo. Así que tengamos un poquitín de cuidado para que no nos estemos moviendo por emocionalismo. Que decimos cosas, tengamos un poquito de cuidado con eso, porque todo es energía. Y aquí me están reclamando, Maciel, bueno, nos quedan unos minutitos de programa todavía, pero me están reclamando que vas a hablarnos del dinero. Cuéntanos del dinero, por favor. Bueno, es importante que hablemos del dinero porque el dinero, como tú, es que, o sea, me viene porque me dijiste todo es energía. El dinero es energía realmente. Y en Cábala aprendemos que esta es una energía que viene específicamente de la Biná y que por convenio del ser humano se materializó en forma de monedas y billetes por el momento. Sin embargo, debemos ir observando cómo paso a paso esta energía se está transformando en algo electrónico y no lo estamos viendo. Vamos a llegar allí y ya está prácticamente instalado en Europa. Así que el dinero no es realmente billetes y monedas, es energía, es información, y entender esto es fundamental, porque hoy más que nunca no tenemos que olvidar que la shefa, que es como se dice sustento en hebreo, la shefa es energía y es información. Entonces, ¿cómo, si el dinero es energía, cómo yo puedo decir no tengo dinero? ¿Acaso eso es verdad? Eso sería decir equivalente no tengo energía. Si estamos vivos, tenemos energía. ¿Tenemos o no tenemos energía? Si no, no pudiéramos estar hablando en este momento. Tenemos infinita energía. El problema es que nos identificamos tanto con la moneda o con el papel que terminamos olvidando la realidad de lo que es el sustento. Así que la carencia es una falta de memoria. Lo que nos interesa es tener lo que necesito y lo que deseo y sentirme satisfecho por ello. El dinero acumulado es una seguridad aparente que en cualquier momento se cae. ¿Quién no quiere tener dinero en el banco, miles de millones para sentirse asegurado, que cree que puede hacer lo que quiere con eso? Y es falso. Cuando estamos todos confinados, podías tener miles de millones y no podías salir, no podías moverte. Si querías ir para un país, no se podía viajar, no podías ir a ver a tus familiares. O sea, todo lo que nos está pasando en este momento es para que rompamos todas estas estructuras que tenemos en nuestra mente. Hasta los que más tienen dinero quieren seguir teniendo, pero hay un principio metafísico y es que el sustento es la materialización de mis deseos y no el dinero que necesito para materializar mis deseos. Si yo quiero un mueble en mi casa o si yo quiero viajar a ver a mi familia en otro país, necesito dinero para pagarlo, ¿cierto? Así Pero es. ¿qué tal si te dan un regalo? ¿Qué tal si obtienes un crédito? ¿Qué tal si encuentras un benefactor para intercambiar servicios? Las posibilidades son infinitas. Solo tengo que abrirme a ello y entender, recordar,
tener presente en mi memoria que el sustento o mis deseos se materializan con la energía y no con el dinero. Tengo que visualizar lo que quiero y dejar que el universo trabaje para mí. Sin embargo, debo decir que la bondad que el universo tiene conmigo es proporcional a la bondad que yo tengo con los otros. Si yo soy tacaño y avaro, si solo quiero aprovechar lo que puedo sacar de los otros sin retribuir lo que recibo, el universo responderá a tu campo cuántico tal y como tú actúas. Ayer habíamos hablado en mi clase de cómo el ADN fantasma es los fotones de nuestra energía, de la energía que nos rodea, que se van acomodando, que van respondiendo a mis acciones, a la manera en cómo yo me muevo, a la manera en cómo yo actúo. Entonces, no sé cuánto tiempo nos queda, pero antes de terminar y de contestar preguntas, yo quiero que hagamos un resumen. Uno, trabajar la autoestima, la perseverancia, la disciplina, la confianza. Dos, debemos creer, entender y sentir profundamente que materializar no está relacionado con el dinero. Y tenemos que recordar siempre que el dinero es energía, no olvidarlo nunca. Y por eso, cuando yo digo, no tengo dinero, tengo que decir, no tengo energía. Falso, si tengo. Y siempre, 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 si yo mantengo eso en mi memoria, yo voy a cambiar la perspectiva de mi vida en la materialidad. Hay algo que me gustaría contarles. Había una señora eh, a la que mi familia y otras familias ayudaban. Era una señora, tenía varios hijos y ella había tenido un trabajo un poco complicado y una vida muy complicada y todo el tema. Curiosamente, en algunos momentos, porque eran un montón de niños los que tenía, en el momento en el que ella le clamaba a Dios, y lo vemos también en la Biblia, vamos a decirlo así, en el momento en el que ella a veces decía que amanecía sin nada y le clamaba a Dios, vean si la energía funciona, le clamaba a Dios porque no podía dejar a los niños literalmente solos para irse a trabajar, en fin, era una situación muy compleja y complicada. Curiosamente, llegaba alguien con un diario sobreabundante. Así Entonces, es. eh, ¿funcionará? Yo creo que absolutamente sí. Me encanta, Maciel, como tú lo Solamente explicas. tienen que ponerlo a prueba, Ariel. Pónganlo a prueba y después nos dicen. Sí, señora. Me están preguntando si el programa está grabado. No solamente eso, tenemos una sorpresita por allí que estamos trabajando, Maciel y yo. No vamos a decir nada ahora, pero ya pronto les vamos a decir de qué trata. Por favor, les acabo de poner, perdón, las redes sociales y por supuesto que Maciel va a tener también el programa para pasárselo a sus alumnos, porque de lujo como siempre. Si ustedes nos ayudan dándole clic al canal de YouTube, a Facebook y demás, también allí van a encontrar el programa. Ayúdennos también para poder difundir y que todos aprendamos más, y de eso trata ahora. Y me gusta mucho también como nos está explicando Maciel, por favor, tomémonoslo muy en serio. Primero, no es con dinero que se mueven las cosas. Creamos en nosotros, tengamos perseverancia y el mantenernos, voy a decirlo en una palabra, tú me dirás, Maciel, si estamos de acuerdo, tenemos que mantenernos ecuánimes, centrados y equilibrados en estos tiempos tan peculiares que estamos viviendo. Y no Así solamente es. eso, acordémonos, si alguien piensa distinto, se lo voy a respetar, pero acordémonos que antes de venir aquí, elegimos venir en este tiempo, no en otro. Vinimos en otros, pero me refiero a este en particular. De nosotros se va a hablar. Vean la importancia y la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. De nosotros se va a hablar en la historia futura, yo me atrevería a decir, voy a decirlo así, reciente, o sea, esta que estamos viviendo se va a seguir hablando de nosotros, y en una futura cercana también. Y en la futura ni para qué, porque Así es. estamos sobreviviendo a todo esto. Si nosotros nos ubicamos Estamos en haciendo esta historia, situación, ciertamente así es. claro,
Pero, Maciel, sobre todo si nos ubicamos en el punto que nos corresponde a cada quien. Para muestra un botón, no me acuerdo si esta parte te la conté o no, pero cuando yo canalicé que tenía que hacer esto que estoy haciendo, mi primera respuesta fue no. Hablo con un amigo de Chile que es muy sensible para todas estas cosas espirituales, 3 días después de que canalicé la información, y me dice, oye, ¿no has pensado en hacer un programa? No sé qué, yo me quedé así. Me dice, ¿qué Ujú. pasa? Le digo, es que hace 3 días se me dijo, ¿qué estás haciendo? Es que estoy pensando, ¿qué estás pensando qué? Si ya se te dijo lo que tenías que hacer, ponte a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa, Maciel? ¿Qué es lo que estamos tratando de decirle a la gente? Si usted, voy a poner un ejemplo muy práctico, si usted está mal económicamente, pero usted sabe hacer unas empanadas exquisitas, póngase a hacer empanadas y véndalas. Si usted Así es. siente en su corazón que el tema va por allí, no se ponga a decir que no. O si se le dice que haga algo en estos tiempos, por favor, hagámoslo. Ayer hablaba con una amiga de México, con quien estoy colaborando con otro programa también, que me encantaría en algún momento tenerte también allí. Y yo le decía, le hablaba de nuestro programa y de como involucrando a la gente, porque esto no es mío, al menos no lo siento mío, mío en ese sentido. Y yo le decía a ella, mira, esto es muy sencillo y quiero por favor, ring, ring, que me pongan atención a lo que voy a decir que es muy importante. Si yo digo no a hacer esto, entonces el universo dice, ok, el que sigue. Si nos dice, hagámoslo, nos ponemos la cachucha o la gorra, no sé cómo se dirá en su país, y le decimos, sí señor, me pongo a hacerlo. Así es. Sí, estoy Pongámonos, totalmente de acuerdo contigo. Estoy y totalmente de acuerdo contigo. Somos simples ejecutores. Somos canales en donde el que está dispuesto es sí, utilizado para esto, para servir de mano del creador. aprestémonos y por favor dispongámonos, porque no es mañana, es hoy, y por favor entendámoslo, es ya. Estamos Ujú. ante situaciones que van a suceder un poco fuertes y demás, pero si nosotros estamos equilibrados, nosotros vamos a ser uno de los pilares fundamentales en la casa, porque probablemente Es alguien más, importante no tener miedo, es importante. No tener miedo, pero en ningún aspecto de nuestra vida, porque el miedo siempre nos va a conectar con la muerte. energías bajas, claro. Así es. Entonces, si quiero cambiar de trabajo, si quiero cambiar de pareja, o sea, no hay que tener miedo, porque a veces el miedo es lo que nos frena a vivir mal, pero seguir viviendo en el confort. Y el confort muchas veces lo que hace es mantenernos en la infelicidad, porque ahí estamos seguros. Sí, bueno, creemos estarlo al menos, sí, como el bebé en el vientre. Ay, ¿qué pasa cuando el bebé no Pero no nace y no nace? hay, no Puede existe, nacer. no hay seguridad, no hay seguridad de nada. No existe. Estamos en este mundo como una aventura. La vida es una aventura maravillosa y así tenemos que verlo. Bueno, me hacen una pregunta y ya con esto voy cerrando. Quiero que nos digas, por favor, a dónde te podemos localizar, dónde tú enseñas, si alguien quiere seguirte a ti, dónde. Pero quiero que me respondas esto primero. No es un gol de córner, pero quiero que me lo respondas primero. ¿Qué Mm. significa enfermar de COVID? Déjame voltear la pregunta. ¿Qué tiene que hacer la persona como para jalar el COVID y adueñarse de él? Vamos a decirlo así. Para jalar el COVID y adueñarse de él. Bueno, es un poco fuerte la manera como inviertes la pregunta, pero lo que hay que entender es que cuando las energías son colectivas, nos pueden atrapar a todos, a sabios, a menos sabios, a todos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es no tener miedo, primero que nada, tratarnos correctamente con los médicos correctos, ¿verdad? Y contribuir con el médico a través de nuestro trabajo espiritual, porque lo espiritual es una herramienta, no es el tratamiento. Lo espiritual, cuando una enfermedad, siempre lo digo, entra en esta dimensión, obedece a
energías físicas que hay que tratar y lo espiritual es un complemento. Pero una vez que entró a la tercera dimensión, aquí al mundo material, ya obedece a las reglas del mundo material. En el espacio no hay gravedad, aquí hay gravedad. Entonces nos rigen leyes diferentes, específicas al mundo de la materialidad. Y por eso tenemos que tratarlo como la materialidad trata las enfermedades. Pero al mismo tiempo tenemos que ayudarnos con específicamente el COVID. Son enfermedades respiratorias y boca tapada, es decir, controlar nuestro verbo y hacer respiraciones fluidas, respiraciones calmadas, meditación, yoga, todo esto que va a contribuir a nuestro bienestar físico. Sí, no negar que tengo gripe porque estoy haciendo un montón de cosas para que la gripe No no me dé. negar la materialidad nunca, nunca podemos negar la materialidad, porque la base de estar vivos en este mundo es realizar lo espiritual en este mundo. Y quizás para explicar, quizás no hice bien, no formulé bien la pregunta. Lo que quería decir es qué tipo de vibración debemos de tener como para jalar aquello. Pero bueno, ya, dejémoslo allí mejor. Sí. Cualquier cosa, bueno, No, porque estaremos. esto Dime. es colectivo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que, por ejemplo, si un día yo le di mal ojo a una persona sin ni siquiera darme cuenta, yo uní un cable al colectivo y luego cuando el colectivo responde, ese cable me toca. Aunque yo lo esté haciendo bien en este momento, un día yo me uní a ese cable. ¿Comprendes? Así es, así es. Bueno, hay una Entonces pregunta uno acá. tiene que ir cortando todos esos cables con el colectivo a través del trabajo espiritual, pero toma un proceso. Digamos, fortaleciéndose uno va a poder liberarse de todo aquello, porque si no, Así perdónenme es. la explicación y tal vez Maciel me vas a decir que soy un poquito duro, pero si no, somos como marionetas. Lo ideal es que cortemos esos cables para que nosotros podamos ser fortalecidos, independientes. Así es. Les contamos del taller o lo dejamos para después? Les decimos. Después, cuando lo Bueno, tengamos ya. tenemos una sorpresita por allí, entonces vamos a dejar, si te parece, Maciel. Si quieres decir algunas palabras finales antes de terminar el programa, te lo agradecería. Bueno, no sé, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a todos los que están participando. Eh, bueno, aquí estoy a la orden en Cábala Renovada. Tenemos una página web que está a la disposición de todos y nos pueden contactar por WhatsApp o por nuestra página, por nuestro correo electrónico y allí pues serán atendidos. De igual manera, les dejé nuestras redes sociales, con todo gusto, si quieren contactarla a la señora Maciel o quieren contactar a su grupo, lo que sea, lo pueden hacer también a través de nosotros. Tenemos las puertas abiertas para eso. Bueno, la Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Maciel Carug, aprendiendo a materializar. Yo creo que aprendimos muchísimo más que eso, pero bueno, Baruch Hashem. pero enhorabuena porque cuando hay maestra, hay maestra. Por su presencia en nuestro programa Reconectando Almas para el Bien Vivir. Agradece también la presencia de las personas que nos miran en vivo y también en diferido. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver el material nuevamente. Soy Ariel Svi, quien les dice hasta la próxima. No se me vayan, que cortamos acá, pero dejamos los Amén. finales por allí. Amén.